Es la tierra que los vio nacer y crecer, pero que ahora los obliga a vivir en las azoteas. Desde el techo piden ayuda a los helicópteros que pasan, pero ninguno los escucha. Y ahorita esta pérdida que tenemos de perder todo prácticamente. En Álamo, Temapache, se cumplen 5 días bajo los escombros y el lodo, a un costado del río Pantepec. 2 láminas, una lona y una tina de plástico se convirtieron en la única esperanza para sobrevivir. El agua tapó toda la planta baja y el primer piso de su casa. Lo primero que se me vino a la mente fue salvaguardar la vida de ellas, poniéndolas a salvo aquí en la azotea. Se llora de tristeza y desesperación, pero también de hambre. María intenta limpiar su negocio para conseguir dinero y comprar comida. Tengo 2 niños chiquitos, uno de casi 2 años, uno de 3, estaban chiquichis que tenían hambre y no tenían nada yo para darles ni para pedir porque pues el agua estaba hasta arriba. Son los olvidados de Veracruz, a los que no les llega ayuda y que solo piden un poco de agua para limpiar. Esperemos que nos traigan tantita agua, por lo menos para sacar el lodo que queda. En medio de la devastación, desesperados piden medicamentos para atender a los niños. Los niños tienen infecciones en los pies. Pues son ellos los que ayudan a sus familias a limpiar. Nos quedamos en un hotel en el Molazón. Ah, ¿y te asustaste o no? Sí. ¿Por qué? Porque sí estaba bien alta el agua. ¿Estaba bien alta el agua? Habitantes de otros poblados hacen lo que pueden para llevarles ayuda. Son cientos de familias las afectadas, aquellas que esperan pronto pase la tragedia y que vuelva a salir el sol. Jessica Moguel, Fuerza Informativa Azteca. Es la indolencia, es la incompetencia, es la ineptitud de las autoridades, es el dolor de miles de personas que lo perdieron todo, incluido un ser querido. Hay mucha gente buscando a su familia, a un amigo, y hay autoridades absolutamente superadas, rebasadas por la devastación de la tragedia. Sergio Sarmiento. Manuel, gracias por tenerme aquí, aunque sea por esta tragedia que estamos viviendo. Qué cosa, qué horror. Gracias, muchas gracias. Carlos Elizondo, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, bienvenido a tu casa nueva. Gracias. No Bienvenido a tu casa siempre, querido Jorge Fernández Menéndez. Sergio, Carlos, ¿cómo estás? Un placer, como siempre. Muy buenas noches. Están las palabras de las autoridades, las acciones, las omisiones de las autoridades. Ahí está la realidad, Sergio, de la desgracia. En primer lugar, siempre es un desastre natural. Siempre hay desastres naturales en México, en Estados Unidos, en Valencia, España, el año pasado. Hemos visto una y otra vez. Pero sí tenemos la responsabilidad de saber actuar. Yo siempre he dicho que si hay un cargo que realmente requiere de un gran conocimiento, de saber qué es lo que vas a hacer, es el cargo de dirección de protección civil en cualquier lugar. Porque lo vimos en España, lo hemos visto aquí en esta ocasión, lo hemos visto en el pasado, gente de protección civil que llega por razones políticas. En el caso de México, la actual directora de protección civil, Laura Velázquez Alzúa, pues es una licenciada en artes que no tiene absolutamente ninguna trayectoria en materia de protección civil, que fue, eso sí, alcaldesa de Azcapotzalco, que evidentemente tiene mucha lealtad al expresidente López Obrador, que la nombró. Anteriormente estuvo David León, que tampoco tenía experiencia y que al parecer pues logró ese cargo porque le entregaba sobres amarillos con dinero a Pío López Obrador. Vemos el mismo tema en Veracruz. En Veracruz, donde la propia gobernadora Rocío Nale, ya en medio de la crisis, decía, pues es que se desbordó ligeramente el río Cascada. Ligeramente, cuando estaba ya inundado Poza Rica. Efectivamente, bueno, pero si nos damos cuenta también su directora de Protección Civil, Guadalupe Osorno, pues tiene una licenciatura en literatura y es antropóloga también,
lo cual me parece muy bien, pero no se le ve por ningún lado que conozca realmente. ¿Se habría evitado esta tragedia de tener gente más capaz? No lo sabemos porque estos desastres naturales son absolutamente imprevisibles. Lo que sabemos es que vienen una y otra vez, que vimos el tema del huracán Otis, que vimos el del huracán John, que hemos visto pues este tipo de situaciones desde hace mucho tiempo. A ver, no detienes la lluvia, probablemente no detengas los deslaves, no se puede detener, pero sí puedes tomar medidas para salvar la vida de la gente, evacuar a la gente. Sí, incluso la propia presidenta ha reconocido que les tomó por sorpresa la cantidad de agua que llovió. Bueno, está el caso del alcalde de Poza Rica, Jorge, de Poza Rica, Veracruz de Morena, que pagó una barda para proteger, digamos, un muro de contención, para proteger de un eventual desbordamiento del río Cazones, la pagó en 14 millones de pesos, se hizo el 10% de la barda. Esa corrupción también cuesta vidas. La corrupción cuesta vida, la corrupción cuesta vidas. La corrupción es quizás lo que más vidas cuesta en este tipo de fenómenos. Pero, a ver, el 9 de octubre el Sistema Meteorológico Nacional anunció que habría lluvias de 250 a 300 mililitros, no recuerdo, mililitros, que es las lluvias que hubo. No fue un... O sea, le atinaron. No, le atinaron, el Sistema Meteorológico le atinó y pasaron 2 días después de que cayeron esas lluvias y fue esa tragedia. No se tomaron ninguna de las medidas de previsión que se tendrían que haber tomado. Responsabilidad directa de los gobernadores, en este caso, y de los presidentes municipales. Pero hay un punto de fondo que lo abordaba Sergio. Hemos desmontado el poco sistema institucional que teníamos para atender las tragedias, que pasaba por la combinación entre el plan DN3 y el Fonden. Lo hemos desnaturalizado, lo hemos desarmado. El Fonden ha desaparecido, se ha creado un fondo que funciona de otra forma y con otros objetivos, que depende ahí de Hacienda. No es que no haya dinero. Hoy la presidenta decía, no, el gobierno tiene dinero para atender la tragedia. Sí, tiene dinero para atender la tragedia, pero no llegan los enseres, no llega la ayuda. Ahí está la impotencia de la gente. Porque el Fonden tenía, cuando decían el Fonden gastaba demasiado dinero, es porque tenía depósitos donde tenían todos los elementos, los productos que se necesitaban para atender una tragedia y podían llegar en forma prácticamente inmediata. Y se ve corrupción, se castigue la corrupción. No hay una sola persona procesada. Bueno, de hecho, el último titular del Fonden es el dirigente de Morena en Querétaro. El último titular del Fonden durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ahora es el dirigente de Morena. Sobre todo no hay acusaciones penales en contra de nadie. O sea, se decía que había corrupción, pero el presidente López Obrador nunca presentó ni siquiera una acusación. No, ni en este ni en otros casos. No, es el modelo, digamos. El modelo de fondo es el que está mal, que es un gobierno que se basa en funcionarios improvisados, porque también hay un manejo cuestionable por parte de Conagua, de cuándo abrieron las presas, cómo informaron. También hay un problema serio de cuando tienen finalmente el dinero no saben cómo usarlo. Y al final resuelven el problema como en el Otis, calmando a la gente, repartiéndoles enseres, pero no reconstruyendo la ciudad. Entonces, el pacto está basado, yo te doy lana, mientras las cosas están mal, pues nos disculpamos, hacemos lo que se puede, pero estamos empobreciendo a México. Ya tenemos un Acapulco amolado, que no se ha reconstruido, que está muy por debajo de su potencial económico. Poza Rica le va a pasar lo mismo, va a quedar la cicatriz, las otras ciudades que fueron destruidas, porque lo que aquí hay es simplemente una reacción. No hay ningún tipo de planeación, no hay ningún tipo de capacidad administrativa para tratar de entender qué puedes hacer para que los ríos no se desborden, qué puedes hacer para que en el futuro no vuelva a suceder. Entonces creo que hay un solo elemento que yo destacaría como novedoso y positivo, que la presidenta fue. Porque el López Obrador, primero los pobres, pero no se atreve a ir. No, porque decía, ¿te acuerdas? Tengo que cuidar la investidura. Porque la gente se enoje. Ese era su pretexto. Que la cuidó tanto. Hay que recordar que bien la cuidó. Tanto que se terminó amurallando en su palacio, que no es el suyo. Y la única vez que fue, ni siquiera agarró el helicóptero, se acababa atascado ahí en esa cosa que cuidaba la investidura de forma tristísima. Y hay otro elemento, perdón. Incluso esa vez que fue, y que fue por tierra, lo cual era un absurdo, se encerró en Icacos, en la base naval, y de ahí no salió. Y el otro tema es que es justo el inverso. El ejército que tenía las capacidades operativas para esto, como está en todos lados,
pues tiene mucho menos capacidad de atender esto, porque así son las instituciones. Si les das 18 tareas, pues no puede hacerlas igual de bien si tenían nada más 3. De ese tamaño. Ahora, está la corrupción, está la indolencia de las autoridades, la falta de conocimiento, de preparación, de trayectoria, de un perfil técnico que se necesita para ocupar este tipo de responsabilidades. Y luego está el agravio de la gente, que lo hemos visto. Y es más que entendible la impotencia, el coraje, la gente está molesta y tiene que estar molesta. Sabemos que está molesta. Por eso no iba López Obrador a los lugares donde había desastres naturales. En el caso de Chalco en 2023 dijo claramente: no voy porque están los opilotes y yo tengo que cuidar la investidura presidencial. También recalco que me parece positivo que la presidenta haya ido, aunque tampoco estoy muy seguro de que pueda ayudar en gran cosa a la presidenta. No, sí por lo menos tiene, tiene este contacto humano. Los presidentes viven con la información que le dan sus subordinados. Sí. Cuando ves, te das cuenta lo que pasó con el presidente municipal de Poza Rica. De Huachinango. Que empezó a decirle, es que ya estamos haciendo esto, y la gente decía, entonces, no es cierto. Ahí no es se cierto. entera, si no nos hubiera enterado. Sí me parece, sobre todo en la gobernadora de Veracruz, una falta de empatía. Absoluta. Sí, llegan a regañar. Enojada con la prensa, con los vecinos, mintiendo, porque además en una tragedia, en un desastre, las palabras cuestan vidas. Y decir, se inundó ligeramente cuando estaba bajo el agua la ciudad. En Poza Rica hay una ligera inundación, casi un encharcamiento, le faltó decir. ¿No? Es terrible, es un costo altísimo. Y coincido, creo que vayan los presidentes, todos han ido, menos López Obrador, todos iban a este tipo de situaciones, por lo menos ayuda para que las autoridades locales accionen, pongan las pilas un poco. Recuerdo a Zedillo que fue a Acapulco con el Paulina y que se le plantó Félix Salgado Macedonio y que le empezó a recriminar y le dijo Zedillo, bueno, por lo menos hubiera ido usted con los damnificados. Digo, sí, de ahí vengo. Le dijo, pues no se han manchado los zapatos de lodo. A ver, un apunte al respecto. Zedillo se quedó varios días ahí en Acapulco. A mí me tocó cubrirlo, esa tragedia. Se quedó varios días en Oaxaca y sobre todo en Acapulco. Y había otro elemento. Recuerden el esfuerzo que hizo la sociedad en su conjunto, instituciones como Fundación Azteca en el Paulina, que llevaron ayuda. Aquí lo que sabemos hasta este momento es que el ejército no permitió que entrara la ayuda que estaba llevando, en particular un influencer. Eso es lo que sabemos, que se quejó de eso. La propia presidenta dijo, bueno, pues yo no sé si están dejando pasar la ayuda o no, pero yo creo que en estos casos pretender que la ayuda sea monopolizada para que toda llegue etiquetada como y que de luego Morena acabe o quién sabe dónde. Es que ese es el problema. No, la sociedad tiene también, me parece, esta intención, siempre lo ha tenido, lo vimos en los terremotos, lo hemos visto en las situaciones dramáticas de otras tragedias. La sociedad mexicana puede ser muy solidaria, pero si no le permites entrar, si no le permites ayudar, o si le dices, mándanos tu ayuda, pero yo gobierno es el que voy a entregarla, pues por supuesto que hay desconfianza. No, por supuesto, y cuando hemos visto también ahí corrupción y cómo se hace caravana con sombrero ajeno, ¿no? La ayuda se entrega y quién sabe a dónde llega. Ponen ahora un centro de acopio en Cámara de Diputados. ¿Quién va a ir a llevar genuinamente apoyo, ayuda, para que los diputados, que no son capaces de transparentar ni siquiera sus módulos de servicio de atención ciudadana, repartan ahora despensas y enseres? Pero lo que es más grave es que, como sabemos que el cambio climático sí está pegando, y si en todos los lugares del mundo hay eventos más catastróficos, etcétera, tendríamos que estar preparándonos mejor. Y es justo lo contrario, la tendencia de los últimos años es estar menos bien preparado. Eso que decías tú, que la gente no lo conoce bien, a mí me lo explicó un ex militar, que el Fonden no solo era dinero, era tener listo las capacidades de reacción rápida. ¿Cuánto les tomó comprar los refrigeradores y lo que repartieron en Acapulco? Pues lo que llegó de China. Tuvieron que ir a pedirle el favor al premier chino. Ridículo. Puedes tener... El Fonden era caro por eso, porque tenías bodegas, depósitos distribuidos en el país para poder atender muy rápidamente en horas y de la mano con el plan DN3, que funcionaba muy bien. El plan DN3 atendía la emergencia, los productos llegaban por el Fonden. No necesitabas la declaratoria de emergencia
Ahora tienes que tener la declaratoria de emergencia para que lleguen los fondos. El Fonden te liberaba fondos y enseres, productos, y luego llegaba la declaratoria de emergencia, que era otro trámite. Y en el trámite. fondo eso era mucho más fácil de controlar en materia de corrupción que esto, porque ahora sí, como tienen el control presupuestal absoluto, pueden mover de la partida A a la partida B sin problemas. Y no sabemos ni cuánto dinero se está quedando ahí. Creo que es muy importante que entendamos que hay toda una cultura internacional para cómo enfrentar desastres. Falla con frecuencia, lo vimos en España, en Valencia el año pasado, lo vimos con el huracán Katrina en los Estados Unidos, en Nueva Orleans. Puede fallar, pero se va acumulando experiencia. Pero lo que hemos visto aquí en el México, en que se han destruido las instituciones, es que toda la experiencia del pasado se ha descartado como si no valiera nada porque era de otros partidos, de otros gobiernos. Pero la verdad es que al colocar gente que no sabe y al descartar la experiencia que tenías en el pasado en este tema de protección civil, como ocurrió en el tema de la distribución de los medicamentos, que también descartaron toda la experiencia del pasado, el hecho es que estamos teniendo instituciones que tienen que partir de cero cuando no deberían partir de cero, porque ya tenemos una experiencia de décadas. Un conocimiento acumulado. Que del que deberíamos estar abrevando. Y hay técnicos que están capacitados, que tienen esa trayectoria para hacer frente. Hay gente que se ha frente. dedicado a ese tipo de cosas toda la vida, que tenían una trayectoria desde décadas precisamente en materia de desastres. Y con la formación profesional correcta. Y otro tema que no es menor, en Valencia, por ejemplo, en Katrina, en otras tragedias, cuando hay responsabilidades políticas, hay comités investigadores y hay castigos políticos independientes. En Valencia eso es clave. En la Dana de Valencia se llama la inundación, esta que hubo en Valencia se llama la Dana, le dicen. Hay una investigación en curso, está el puesto del presidente de la Comunidad Valenciana, está su puesto a punto de caer o en una situación muy difícil por la investigación. Hay funcionarios que están procesados. ¿Por qué? Porque hubo negligencia. Hubo negligencia en cómo se atendió. Aquí no pasa nada. Bueno, acá estamos viendo negligencia, estamos en la emergencia, estamos en el momento, digamos, en el que todos los esfuerzos deben estar abocados a tratar de sacar adelante la situación, pero tendría que venir una investigación y tendrían que venir consecuencias, tendría que venir, digamos, algún tipo de sanción, de castigo para quienes son autoridad, Carlos, para quienes toman decisiones o dejan de tomar decisiones que impactan en la vida o en la muerte de personas. Eso tendría que ser, pero ya vimos que el subsecretario López-Gatell, que por su negligencia nos costó varios cientos... Por lo menos 300,000 muertes no necesarias. Lejos de haber tenido algún tipo de sanción, lo mandan a un retiro dorado, porque no existe el puesto al que lo mandaron. Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración, después de la tragedia de Ciudad Juárez, lo mantuvieron en el puesto durante meses, incluso en el actual gobierno. Pero es peor, se quedó hasta que quiso. La presidenta había nombrado a otro, pero no se iba, y no podían decirle que se fuera hasta que... Porque era amigo de Andrés Manuel López Obrador y nadie se atreve a meterse con el señor de... Con los nombramientos de... Pero a ver, es López Obrador, y de ahí para abajo, porque a mí me resulta increíble, volviendo al tema del alcalde, estamos hablando del alcalde de Poza Rica, que fue omiso, por decirlo menos, pagó una barda, un muro que nunca se construyó. Lo vemos recorrer la zona de la tragedia a bordo de su camioneta, ni siquiera se baja, se ensucia los zapatos, se lleva, por supuesto, varias mentadas de madre y una que otra pedrada en su vehículo, pero tampoco con ellos pasa nada. O sea, ni siquiera es el nivel más alto, ni siquiera es la élite, la cúpula, porque lo que son todos. Pero eso es lo malo cuando tienes un partido hegemónico, porque ellos saben que no van a pagar un costo electoral, saben que el mecanismo de protección que se dan entre ellos no le va a llevar a ninguna consecuencia. Entonces aflojan la guardia, no lo necesitan. Si ellos vivieran en un mundo donde hubiera una autoridad que vigilara bien, etcétera, seguro la barda estaría levantada, seguro estaría con el agua hasta las rodillas. Por eso antes lo hacían, no es que fueran mejores personas, es que había un arreglo institucional en el que pagabas consecuencias. Había un costo. ¿Hoy no? Hoy no hay costo, no se investiga nada. A ver, vuelves a los costos. Cuando fue el huracán Paulina le costó
al gobernador le costó el puesto, al presidente municipal en 24 horas, pero el presidente andaba en Las Vegas cuando fue el huracán Paulina, que en la época de Zedillo, el presidente municipal, no recuerdo, Salgado se apellida, pero no es Félix Salgado, es otro, estaba en Las Vegas, fue un 15 de septiembre, estaba de fiesta en Las Vegas, ahí lo agarró el huracán, lo corrieron inmediatamente, al gobernador terminó semanas después también, la le gobernadora, costó. la presidenta municipal de Acapulco se religió. Se religió. Claro. No, de manera abrumadora. Y hace grandes fiestas para festejar su cumpleaños. Y es precandidata al gobierno. Bueno, y no ha aclarado dónde quedaron 900 millones de pesos. Nada más. La lección es, las instituciones tienen su razón de ser. En cambio, el expresidente López Obrador nos dijo al diablo con las instituciones. Curiosamente lo cumplió, sí cumplió con su palabra, y destruyó instituciones como las compras consolidadas de medicamentos o las instituciones de protección civil, que eran muy necesarias. Hoy nos estamos dando cuenta. Con esta feria de apoyos sociales, de dinero que reparte el gobierno, mucha gente pues está dispuesta a cerrar los ojos ante esto, pero no podemos cerrar los ojos ante la realidad de que por lo menos 64 personas han perdido la vida nada más en estas lluvias. Nos dicen que hay 65 desaparecidos, pero nada más de alumnos de la Universidad Veracruzana parecen ser más de un centenar. Y ese es otro principio, el de transparentar. Tendrá que venir más información sobre ese tema. ¿Qué pasó con el accidente terrible de la pipa acá en la salida de Puebla? Ajá. Protegieron la información, reservaron la información. 3 años guardada bajo candado. De una tragedia. Jorge, gracias. Carlos, muchísimas gracias. Sergio, gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásala, Manuel.